Nunca he sido de creer en esas cosas. Fantasmas, maldiciones, objetos embrujados. Siempre me ha parecido puro rollo. Pero lo que pasó con ese espejo, eso sí que no me lo explico. Mi abuela se petateó hace unos meses. Fue todo muy rápido. Y mi jefa se encargó de organizar su casa. Entre las cosas, decidieron regalarme un espejo antiguo que estaba en su cuarto. Siempre se me hizo bonito. El marco de madera oscura, lleno de detalles labrados, tenía algo imponente. No sé bien por qué lo acepté, tal vez por el cariño o porque parecía un desperdicio tirarlo a la basura. Puse el espejo recargado en la pared de mi cuarto, a un lado del ropero. Estaba grandote y pesado para colgarlo. Al principio ni lo pelé. Pero luego empecé a notar cosillas raras, cambios chiquitos. En el reflejo, la silla del escritorio se veía un poco más lejos de lo que estaba. Mi cobija, a veces, aparecía doblada de una forma diferente. Cosas leves, que pensé que eran clavos míos. Hasta que, una noche, vi algo que me dejó helada. Estaba acostada, a punto de quedar jetona, cuando volteé a ver el espejo. En el reflejo había una sombra al fondo, cerca de la puerta. Se me aceleró el corazón. Volteé a ver la puerta de verdad. Nada. El cuarto estaba normal. Volví a ver el espejo. La sombra seguía ahí. Intenté convencerme de que era un juego de luces, un efecto raro del reflejo, pero la sensación de que había algo ahí, viéndome, no se me quitaba. Agarré una playera y la aventé sobre el espejo. Dormí bien gacho esa noche. En los días siguientes seguí evitando verlo, pero la curiosidad me ganaba. Cada vez que le quitaba la playera de encima, sentía un frío en la panza. Era como si esperara ver algo raro, algo que no debía estar ahí. Y algunas veces sí vi objetos un poco fuera de lugar. El tapete parecía estar volteado al revés en el reflejo, pero cuando veía el piso estaba normal. Pequeños detalles que se iban juntando, dejándome inquieta. Entonces, esa noche, todo se puso peor. Me desperté de golpe, sin saber por qué. El cuarto estaba oscuro. Solo entraba un poco de luz de la calle por la ventana. Sentía un escalofrío raro, como si hubiera alguien ahí. El silencio era pesado, diferente. Fue cuando me cayó el 20. Algo me estaba observando. Volteé despacito y casi me da un infarto. En el espejo, el reflejo de mi cuarto no era el mismo. El escritorio no estaba ahí. El ropero parecía de otro modelo. Las paredes tenían un tono más oscuro. Tardé un segundo en procesar, pero entonces noté lo peor. Había alguien parado en la esquina del reflejo. Era una figura alta, flaca, completamente quieta. Los ojos, o lo que debían ser los ojos, eran agujeros oscuros, y la boca estaba curvada en una sonrisa demasiado grande, deforme. El tipo de sonrisa que no parecía humana. Mi cuerpo se trabó. No podía respirar bien, ni parpadear. Solo veía esa cosa, esperando que se esfumara. Pero no se fue. Se quedó ahí, parada, como si supiera que la estaba viendo. Me armé de valor y volteé la cabeza lentamente para ver el cuarto de verdad. Nada, ni una sombra, nadie ahí. Solo el reflejo mostraba eso. Mis ojos volvieron al espejo y la cosa se había movido. Ahora estaba más cerca. El miedo me invadió. De puro impulso, agarré una blusa y la aventé sobre el espejo. El cuarto quedó en silencio, pero sentía una presencia ahí. Como si, de alguna forma, eso todavía estuviera viendo,
esperando. Traté de no ver más el espejo esa noche. Cerré los ojos con fuerza. Respiré hondo y me obligué a dormir. Pero no fue un sueño tranquilo. Cada vez que me estaba quedando dormida, sentía una sombra en el ambiente, una sonrisa enorme acechándome en la oscuridad. Cuando amaneció, lo primero que hice fue sacar el espejo del cuarto. No pude dejarlo así nomás fuera de la vista, así que lo puse en la sala, recargado contra la pared. Aún así, el miedo no se me quitaba. La idea de estar cerca de él, aunque no estuviera en mi cuarto, me hacía sentir una ansiedad constante, como si estuviera observando, esperando para manifestarse otra vez. Pasé el día tratando de ignorar todo eso, pero algo estaba diferente dentro de mí. Era como si una parte de mí todavía estuviera atrapada en ese cuarto, en esa presencia en el espejo. Cuando por fin me sentí más tranquila y fui a la sala para lidiar con las cosas, casi me voy de espaldas. El espejo ya no estaba donde lo había dejado. Me quedé pasmada. No sabía si debía buscarlo o si debía salir corriendo de la casa y no volver jamás. Miré a mi alrededor, tratando de controlar el pánico. Fue cuando vi el espejo reflejado en la puerta de un armario, pero el reflejo no era mío. Vi la misma figura, todavía ahí, sonriendo. Esta vez, la expresión se veía más nítida, más definida. La boca estaba más abierta, la sombra alrededor de los ojos parecía más grande. Ya no era solo un reflejo. La sensación de que algo se extendía hacia afuera del espejo era palpable. Podía sentir cómo el aire se ponía más helado mientras veía eso. Sentí una presión en la cabeza, como si una fuerza me estuviera jalando hacia ese reflejo. Sabía que, si me acercaba más, sería demasiado tarde. Pero no pude moverme. Me quedé ahí, incapaz de reaccionar, hasta que finalmente oí un ruido que venía del espejo. Algo golpeaba la superficie del vidrio, como si estuviera tratando de salir. El sonido era sordo, repetitivo, como si algo estuviera ahí, intentando liberarse. Casi me desmayo, pero cuando vi más de cerca, vi que no había nada en el reflejo, solo el silencio absoluto. El pánico me invadió por completo. Corrí al otro cuarto y le puse seguro a la puerta. Estaba jadeando, casi llorando, sin entender cómo estaba pasando eso. No tenía sentido. No había forma de explicar lo que había visto, lo que todavía estaba ahí, observándome. Pasé el resto del día en shock, y en la noche, cuando todo estaba en calma, tomé una decisión. Necesitaba acabar con eso. Al día siguiente, decidí que me iba a deshacer de ese espejo. Ya no podía vivir con esa sensación constante de que me estaban viendo, de que algo estaba esperando, acercándose. Encontré una lona vieja y cubrí el espejo con ella, tratando de ignorar la sensación de que estaba haciendo algo malo. Como si, al hacer eso, solo estuviera posponiendo lo peor. Llevé el espejo al fondo del patio, lo más lejos posible de la casa. No sabía si debía romperlo, quemarlo o solo dejarlo ahí. Estaba tan llena de miedo que, por un instante, solo quería alejarlo para siempre. Terminé solo dejándolo tirado, esperando que eso fuera suficiente. Pero no lo fue. Esa noche, al intentar dormir, me desperté otra vez con la sensación de que me estaban observando. No podía ser. Ya me había deshecho de él. Estaba lejos, pero esa mirada perturbadora, esa sensación de una sonrisa que no era mía, parecía seguirme. Fue entonces que, de repente, volteé a ver la ventana.
En el reflejo de la ventana vi el espejo. Estaba ahí, recargado en la pared de mi cuarto, reflejando todo. La misma sonrisa, la misma figura parada, todavía sonriendo de forma grotesca. No era posible. ¿Cómo podía estar pasando eso? Lo había dejado en el patio. No entendía nada. Mi cuerpo tembló. El pánico me invadió. Ya no sabía qué hacer, cómo escapar. Parecía que ya no había un lugar donde pudiera estar sin que me encontrara. Era como si esa cosa se hubiera esparcido, atravesado las paredes, penetrado en cualquier lugar al que fuera. Pasé los días siguientes en constante terror. Cuando no veía el espejo, sentía que me observaba. Cuando finalmente no aguantaba más e intentaba verlo, no había nada, solo el vacío. Y, aún así, sabía que estaba siendo vigilada. Hoy, el espejo ya no está conmigo. No sé qué pasó con él, ni me importa. Solo sé que, desde que lo saqué de mi casa, las cosas se pusieron más tranquilas. Pero la sensación de que, en algún lugar, todavía me observa, nunca se me ha quitado. Y, hasta hoy, no puedo evitar preguntarme, ¿cuándo va a volver? Últimamente me he sentido medio raro en casa. No es nada en específico, pero como que algo está fuera de lugar. Se suponía que iba a ser una noche de estudio más, nada del otro mundo. La casa estaba en silencio, solo el ruido del ventilador y el teclado llenando el ambiente. Mi jefa se había ido de viaje desde la semana pasada y tenía todo el espacio para mí solito. Ese tipo de noche que todo universitario aprovecha, ¿sabes? Hasta pensé en invitar a unos compas, pero decidí que necesitaba enfocarme de verdad en los estudios. Serían como las 2 de la mañana cuando pasó algo. No sé si fue el silencio extremo o el cansancio, pero juro que oí una voz. Venía de la cocina. Alguien dijo la palabra hijo bien bajito, pero lo suficientemente claro para que dejara lo que estaba haciendo. Se me hizo bien raro al instante. Ella estaba de viaje. Lo más extraño es que, al principio, pensé que estaba alucinando, pero la voz no dejaba de resonar en mi cabeza. Me levanté y fui hacia la cocina, medio desconfiado, sin saber qué hacer. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si el aire a mi alrededor estuviera más denso. Trataba de convencerme de que debía haber sido algo del ventilador, o hasta el ruido de algo en la calle. Pero, conforme me acercaba a la entrada de la cocina, más tenso me ponía. Llegué hasta la puerta de la cocina, pero me quedé ahí, sin valor para entrar. No veía bien, pero podía sentir la presencia de algo o alguien dentro del ambiente. Era como si hubiera una sombra ahí, moviéndose lentamente, sin prisa. No distinguía bien su forma, pero estaba ahí, estirándose por la pared de forma extraña. De esas cosas que sientes, pero no puedes procesar. Me quedé congelado. No quería creer lo que mis ojos me estaban mostrando, así que me quedé parado ahí, inmóvil, tratando de entender qué era eso. En ese momento, algo rompió el silencio. Mi cel vibró. Me sorprendí tanto que casi lo tiro, pero aún así no pude quitar los ojos de la puerta de la cocina. La pantalla se encendió y vi rápido un mensaje de mi jefa. «Todo bien ahí», fue lo que escribió. Lo peor de todo fue lo normal que se sentía el mensaje, tan tranquilo, como si nada hubiera pasado. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y la sombra en la cocina parecía hacerse más grande.
tomando una forma más amenazante, como si se hubiera movido, como si yo le hubiera dado el poder de manifestarse solo por estar ahí, paralizado. No sabía qué hacer. Volví a ver el cel, y por un segundo pensé en responder el mensaje, pero la sensación de que algo andaba muy mal me detuvo. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo sabía mi jefa que algo estaba mal aquí? ¿Cómo podía saber que estaba paralizado de miedo en ese momento? Todo parecía una pesadilla, pero la realidad era tan nítida. El cel en mi mano vibró de nuevo, y el sonido aumentó el desconcierto, como si cada vibración fuera una amenaza más. Respiré hondo y, por un segundo, pensé en correr a mi cuarto y cerrar la puerta. Pero, por alguna razón, mis pies no se movían. La mirada fija en la sombra que se estiraba por la pared me mantenía ahí, como si fuera un espectador involuntario de algo que estaba más allá de mi control. Mi corazón latía rápido y el silencio se volvió más pesado. No sabía qué hacer. La sensación de que me estaban observando me sofocaba. Sabía que no podía quedarme ahí mucho tiempo, pero la curiosidad y el miedo me trababan. Fue cuando la sombra pareció moverse de nuevo, más rápido, como si me hubiera notado y estuviera esperando mi reacción. El aire se puso aún más pesado, más denso, como si el ambiente a mi alrededor se hubiera achicado. Volví a ver el cel, tratando de alejar la sensación de que esa sombra me estaba viendo también. ¿Todo bien ahí? El mensaje seguía ahí, como un eco en mi cabeza. La pregunta parecía simple, pero en ese momento me daba escalofríos. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo sabía que algo estaba mal? Intenté enfocarme en lo que tenía enfrente, en la cocina, pero la vista empezó a nublarse. El frío aumentaba y, de repente, me di cuenta de que estaba sudando, todo mi cuerpo empapado, como si el aire estuviera helado, pero también sintiera un calor extraño que me hacía sudar y tener escalofríos al mismo tiempo. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. Quería gritar, pero no salía ningún sonido. Mi cerebro estaba en conflicto entre querer correr y tratar de entender qué pasaba. Fue cuando la sombra se movió de nuevo, más rápido, como si se hubiera acercado a la puerta. Un ruido bajo, casi imperceptible, surgió, como algo raspando en el suelo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Pasé por la puerta de la cocina a toda velocidad, tratando de no ver directamente dónde estaba la sombra. Pero lo que vi me hizo parar al instante. Sobre la mesa de la cocina había un vaso tirado, derramando algo que parecía agua, pero no lo era. No sé cómo explicarlo, pero era como si fuera otra cosa, algo denso, oscuro, casi como si tuviera vida propia. Se me revolvió el estómago y sentí una ola de pánico. No podía dejar de ver esa sustancia que escurría por la mesa y goteaba en el piso. La idea de que algo estaba mal no era solo una sensación, era palpable. La cocina, que siempre había sido un lugar común, ahora parecía extraña, como si algo estuviera fuera de lugar. Sentí que había invadido un espacio donde no debía estar. Era como si esa casa ya no fuera mía. El cel vibró de nuevo. Lo vi con dificultad, sin entender nada. Un nuevo mensaje de mi jefa estaba ahí, esperando. ¿Todo bien ahí? ¿Por qué no me has respondido? No sabía cómo responder, ni si debía hacerlo. Algo dentro de mí gritaba que hiciera algo, pero estaba paralizado, como si la casa me hubiera atrapado, como si las paredes se estuvieran cerrando a mi alrededor. Traté de respirar hondo,
pero el aire parecía escaparse de mis pulmones, como si el miedo me impidiera respirar. Volví a ver el cel y vi que había un nuevo mensaje. Hijo, ¿estás bien? Volví a ver la cocina y la sombra parecía estar más cerca. Ahora se movía hacia la puerta, como si supiera que yo estaba ahí, sin poderme mover. Quería gritar, correr fuera de la casa, pero las palabras no salían. No podía reaccionar. De repente, la sombra se alejó y sentí que perdía el control de mi cuerpo. Ya no era solo el miedo que me dominaba, sino una desorientación, como si todo empezara a girar. Sentía que el piso temblaba, pero no entendía qué pasaba. Solo sabía que, en ese momento, algo estaba muy, muy mal y no podía hacer nada para evitarlo. Finalmente, logré dar un paso atrás, pero el sonido de la puerta de la cocina cerrándose me hizo detenerme. El aire helado parecía invadirme y las paredes de la casa se hacían más pequeñas. Ya no quería saber qué había ahí, qué estaba pasando. Solo quería salir, pero algo me detenía. Entonces, todo se detuvo de golpe. La sensación de que me observaban, la sombra en la cocina, la vibración del cel, todo quedó en silencio. El aire denso y helado se disipó, como si se hubiera evaporado. Estaba parado ahí, en medio de la cocina, sin saber qué hacer, sin valor para salir. Miré a todos lados y no vi nada. El vaso derramado estaba seco y la sustancia extraña había desaparecido. Parecía que nada había pasado, como si toda la pesadilla hubiera sido un delirio. El cel vibró una vez más, y esta vez no dudé en ver. El mensaje estaba ahí, pero algo estaba raro. La fecha era de hace días. El mensaje que antes decía, ¿todo bien ahí?, ahora decía, no olvides cerrar las puertas cuando llegues. Te amo. Era como si mi jefa lo hubiera mandado en ese momento, pero ella no estaba en casa y no había forma de que supiera lo que había pasado. No entendía nada. El miedo seguía ahí, pero la sensación de algo sobrenatural se disipó. Lo que fuera, parecía haberme dejado en paz, al menos por ahora. Fui hasta la puerta de la cocina y la sensación de peso que antes estaba en el ambiente desapareció. La casa parecía volver a la normalidad, como si nunca hubiera pasado nada. El problema era que no sabía cómo lidiar con lo que había vivido. ¿Cómo explicaría lo que me había pasado? Aún estaba temblando, con las manos sudadas y el corazón latiendo a 1000, pero también sentía una inquietud que no se iba. Una sensación extraña de que, aunque todo hubiera vuelto a la normalidad, lo que hubiera pasado seguía por ahí, al acecho. Fui a la sala y me senté, tratando de procesar todo, pero no podía. Quería salir de la casa, pero estaba atrapado ahí. Ya no sabía qué era real. El mensaje de mi jefa seguía en mi mente y todo parecía más confuso. ¿Qué había sido esa sombra? ¿Qué fue lo que sentí? Pasé el resto de la noche despierto, sin valor para dormir. Pero la verdad es que hasta hoy no entiendo qué pasó. Y aunque trate de olvidar o superar, el miedo que sentí esa noche sigue en algún lugar dentro de mí. Siempre he sido de los que prefieren dormir en el sillón durante las noches más calurosas. No sé por qué. Chance es la comodidad de no tener que moverse para ajustar el ventilador o la idea de estar más cerca de la tele. Estaba acostumbrado a eso, pero esa noche algo se sentía raro.
Cuando me desperté, un frío raro invadió mi cuerpo, algo que no tenía sentido. El clima estaba caluroso, como siempre en esa época del año, pero el aire se sentía helado. Fui por la cobija, pero no la encontré donde siempre la dejo. Miré alrededor y vi que estaba en el piso, cerca de la puerta de la cocina. Al principio, pensé que se había caído mientras dormía, pero algo andaba mal. La sensación de frío no se iba. No solo era el ambiente frío, sino que sentía que algo estaba en mí, algo que no entendía, como una presencia que me observaba. Aunque trataba de ignorarlo, el miedo empezó a apoderarse de mí. Me levanté del sillón y, al hacerlo, un escalofrío recorrió mi espalda, como si la sensación de que me observaban estuviera ahí, casi tangible. Me volteé hacia el piso para agarrar la cobija y fue cuando la vi. Una figura, inmóvil, parada en la entrada de la cocina, reflejada en la tele apagada. La imagen se veía borrosa, pero a la vez nítida. Una mujer. No distinguí los detalles de inmediato, solo veía que estaba ahí, detrás de mí, y eso me paralizó. Su cabello estaba despeinado, y sus ojos, esos ojos profundos, oscuros, casi sin vida, me observaban con una intensidad que me hizo sentir en una pesadilla. Respiré hondo, tratando de entender qué pasaba. No podía moverme, y lo único que mi mente procesaba era que algo andaba muy mal. Sabía lo que estaba viendo. Sabía de dónde venía. El vestido era el mismo que mi hermana usaba el día que desapareció hace 20 años. No podía ser. Estaba seguro de haber visto ese vestido en la foto, en los recuerdos que me obligaba a olvidar. Pero ahí estaba, con esa mujer que parecía hecha de sombras y silencio, parada en mi casa, con la mirada vacía fija en mí. Mi corazón se aceleró, y lo primero que hice fue voltearme, mirar hacia atrás, para asegurarme de que no estaba imaginando todo. Pero cuando lo hice, no vi nada. No había nadie. La sala estaba vacía, pero el reflejo en la tele seguía mostrándome a esa mujer, con los ojos fijos en mí. Intenté decir algo, pero mi garganta se sentía cerrada, como si mi voz no existiera en ese momento. Volví a ver el reflejo. Ella no se movía. Estaba ahí, inmóvil, como si esperara algo, como si me retara a entender lo que pasaba. Mis manos empezaron a sudar. Mi estómago se apretó de una forma que no sabía explicar. Y el frío ahora era como una navaja cortando mi piel. Pensé que quizás era una alucinación, que el cansancio me había afectado. Intenté convencerme de que solo estaba soñando despierto, pero las evidencias estaban ahí, frente a mí, reflejadas en la tele. La mujer, el vestido, la mirada distante. Todo parecía demasiado real para ser producto de mi mente cansada. Esa mujer no se movía, pero algo en su presencia parecía sofocarme. La sensación de que me observaban, como si supiera algo que yo no sabía, se hizo más fuerte. Traté de desviar la mirada. No quería verla, pero mis ojos parecían atrapados en ese reflejo. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si todo a mi alrededor hubiera desaparecido y solo quedáramos ella y yo con esa mirada vacía. Esa sensación de frío no era normal. No era el frío de una noche de verano que, por alguna razón, se extendía más de lo debido. Era un frío sobrenatural, helado hasta los huesos, que hacía mi respiración pesada, como si el aire se hubiera espesado, más difícil de respirar.
El sonido de mi respiración se sentía ensordecedor, rompiendo el silencio aplastante de esa situación. Intenté acercarme a la puerta de la cocina, con la esperanza de que, al hacerlo, esa figura desapareciera. Pero a cada paso, el miedo aumentaba. No podía quitarle los ojos de encima, y ella seguía parada, inmóvil, observándome. El reflejo en la tele parecía hipnotizarme. Mis piernas temblaban y mi cuerpo entero se negaba a obedecer, como si hubiera sido paralizado por esa mirada penetrante. Lo único que podía pensar era en el vestido. El vestido de mi hermana. No podía ser coincidencia. No podía ser solo mi mente engañándome. Sabía lo que estaba viendo. Recordé la última vez que la vi, ese día cuando desapareció. Llevaba ese vestido y nunca más fue vista. Era incapaz de procesar lo que pasaba. La conexión entre lo que veía y lo que sabía era tan fuerte que parecía que mi mente estaba a punto de explotar. Intenté tragar saliva, deshacer el nudo en mi garganta y dar un paso atrás, pero algo me impidió. No era solo el miedo. Algo más estaba en el aire, como una presencia invisible, algo que me impedía huir, hacer cualquier cosa. El silencio parecía profundizarse y el tiempo seguía pasando, pero el ambiente a mi alrededor estaba congelado. No podía pensar claramente. Mi cerebro estaba confundido y no sabía si debía correr o quedarme ahí, esperando que fuera solo una pesadilla. Fue entonces cuando el reflejo en la tele pareció cambiar. No sé cómo explicarlo, pero de alguna forma, la figura de la mujer parecía acercarse a mí, aunque seguía parada en la misma posición. Sus ojos, esos ojos profundos y vacíos, no se apartaban de mí. Parecía que se acercaba lentamente, sin mover un solo músculo, pero el reflejo me decía que venía hacia mí. Mi cuerpo empezó a entrar en pánico. Quería gritar, pero mi boca estaba seca. Quería correr, pero mis piernas estaban atrapadas, como si estuvieran atadas a algo invisible. Mi mente estaba hecha pedazos, tratando de entender qué pasaba, tratando de convencerme de que era solo una alucinación, que estaba loco, pero no había explicación razonable para eso. No podía ser solo imaginación. El reloj en la pared, que casi no notaba en días normales, hizo un sonido bajo, casi imperceptible, como si avisara que el tiempo pasaba, que me quedaba sin opciones. El sonido era tan suave que podría haber sido solo mi mente tratando de aferrarse a algo familiar. Pero, en ese momento, sabía que todo lo que conocía estaba mal. La mujer en la cocina, el vestido, el reflejo en la tele. Todo se mezclaba en algo que ya no podía controlar. El miedo me invadió de una forma que nunca había experimentado. No era solo el terror de algo sobrenatural, era el pavor de que, de alguna forma, esa mujer estuviera conectada a algo que nunca quise entender, algo de mi pasado, algo que había quedado enterrado, pero que ahora volvía a la superficie. No sabía qué hacer y el peso de todo me aplastaba. Entonces, en un movimiento brusco, miré hacia atrás. La sala estaba vacía, la cocina también. Pero, al volver a ver el reflejo, la mujer seguía ahí. Estaba más cerca, sus ojos más profundos que antes, como si me observara directamente, como si supiera que yo sabía quién era. O, al menos, sabía de dónde venía. El apretón en mi garganta se hizo casi insoportable. El aire estaba denso y el miedo era tan palpable que se podía tocar. Intenté gritar, pero la voz no salía. Era como si el espacio estuviera comprimido a mi alrededor.
como si no hubiera oxígeno suficiente para respirar. Entonces, antes de que pudiera entender, la tele, que estaba apagada, se encendió sola. No había ruido, solo la pantalla oscura, mostrando un reflejo que ya no era mío. Casi me caigo del susto. No tenía sentido. En ese momento lo entendí. No era solo el reflejo de la mujer en la tele. No era solo el vestido, los ojos, el rostro. Era la sensación de que estaba ahí. No solo me observaba, me esperaba, me llamaba de alguna forma. Una presencia que no se limitaba a la imagen en la pantalla, sino que se extendía por toda la casa. Sentía que, por más que intentara ignorar, ella sabía de mí. Sabía cosas que no quería recordar. Por más que intentara convencerme de que no era real, de que todo era una alucinación o un truco de mi mente, una cosa era clara: no podía razonar bien. La sensación de que algo estaba por pasar era tan fuerte que no daba para controlarla. El miedo tomaba mi cuerpo y mi mente estaba saturada. Y entonces, sin más, la tele se apagó. La sala volvió al silencio. El frío desapareció tan rápido como llegó. La mujer desapareció. No hubo sonido, no hubo aviso, solo el vacío y la soledad. Miré alrededor, sintiendo que volvía a la normalidad, pero el terror no se iba. No sabía que era real. Me quedé ahí, parado, con la sensación de que algo terrible había pasado. Y, a la vez, no había explicación para eso. Hoy, sigo despierto algunas noches, viendo la tele apagada, esperando que la mujer aparezca, esperando entender qué pasó esa noche. Pero hasta hoy, no explico lo que vi, lo que sentí. Lo que sé es que ella me encontró, y no tengo idea de qué significa. Lo peor es que, aunque trate de sacarlo de mi cabeza, algo me dice que ese encuentro no fue casualidad. Y que un día ella puede volver. Después de un día matador en el jale, apenas podía mantener los ojos abiertos. La noche ya había caído y el cansancio me había ganado. Me tiré en la cama y, apenas toqué la almohada, ya me estaba hundiendo en un sueño profundo, como si una fuerza invisible me jalara. Ya no pensé en nada, solo quería descansar. Lo último que recuerdo es cerrar los ojos, sentir el peso del cansancio por todo el cuerpo. Me desperté en medio de la noche, pero algo andaba mal. No podía moverme. Era como si mi cuerpo estuviera pegado a la cama, sin poder mover ni un dedo. Intenté abrir los ojos, pero sentía que estaban pesadísimos. Todo estaba oscuro, y el silencio era denso, casi opresivo. Lo peor era el peso que sentía en el pecho, como si algo me apretara ahí, sofocándome, impidiéndome respirar. Mi mente todavía trataba de entender qué pasaba, y fue ahí cuando lo vi. Una silueta. En la esquina de mi cuarto, casi en la penumbra, una figura estaba parada. Cubierta por la oscuridad, no podía distinguir bien los detalles, pero sabía que no estaba solo. El aire se sentía más pesado, más frío, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Intenté parpadear, esperando que fuera una ilusión, pero la figura seguía ahí, inmóvil. Fue cuando el pánico me invadió. La silueta era de un hombre chaparro y encorvado. Estaba parado, viéndome fijamente, como si llevara horas observándome. No podía quitarle la mirada de encima. Mi corazón latía fuerte y me costaba más respirar. La figura no se movía y, lo peor, no hacía ningún ruido. Era como si fuera solo una presencia,
algo sin vida, sin alma. Los detalles empezaron a verse más nítidos y no podía creer lo que veía. El hombre vestía ropa antigua, como de otra época. Un paletó oscuro, una corbata medio apretada. Intentaba desesperadamente mover el cuerpo, al menos levantar un dedo, pero estaba atrapado, inmovilizado. Parpadeé otra vez, respiré hondo, pero todo empeoraba. Cada segundo que pasaba, la figura se veía más nítida. Era una sensación extraña, como si el tiempo se hubiera detenido, como si él estuviera ahí esperando algo, quizás diciéndome algo que no entendía. El cuarto se sentía más sofocante. La sensación de que me observaban era insoportable. No podía pensar en nada más que en esa figura y lo que representaba. No sabía si estaba soñando o si era real, pero el terror me decía que no era una ilusión. Lo peor era que, aunque trataba de entenderlo, todo tenía un sentido raro, como si esa presencia fuera un mensaje que no podía descifrar. Cada intento de mover el cuerpo era inútil. Estaba atrapado, paralizado, y la figura seguía ahí, como una sombra que no se quería ir. El silencio se volvió ensordecedor y, aunque el miedo me consumía, algo me decía que lo único que podía hacer era esperar. Esperar a que se fuera, esperar a que amaneciera. Pero en el fondo sabía que no era algo que podía ignorar o olvidar. La sensación de que me observaba no me dejaba en paz. Seguía inmóvil y el peso en el pecho aumentaba. Me costaba más respirar, como si no hubiera aire en el cuarto. La figura, todavía encorvada, parecía más cerca ahora, pero no podía ver sus ojos, solo ese bulto que parecía alimentarse de mi miedo. Lo peor era que sentía que me estaba esperando, como si supiera algo que yo no sabía. Miré a las esquinas del cuarto, intentando distraerme, buscar cualquier detalle que no fuera esa presencia, pero nada parecía real. El cuarto estaba vacío, excepto por ese ser extraño y la oscuridad que lo rodeaba. El miedo se apoderó de mí de una forma que no controlaba. Pensaba en qué hacer, en cómo salir de ahí, pero no había opciones. Estaba atrapado, tanto física como mentalmente, como si mi cuarto fuera una prisión y la figura la llave. De repente, la figura se movió. No mucho, pero lo suficiente para que casi gritara. Su cabeza se inclinó un poco hacia un lado, como si estudiara mi reacción, esperando algo de mí. Mi vista seguía borrosa. Lo único que no me quitaron fue el movimiento de mis ojos, pero estaba tan aterrorizado que no quería ni parpadear. Tenía miedo de que, al hacerlo, ese breve descuido hiciera que la figura se acercara, me tocara. La idea de que me tocara me dejaba sin aire. Mi pecho subía y bajaba de forma alarmante. La tensión en mi cuerpo era insoportable. La respiración, que ya era difícil, parecía fallar. La sensación de sofoco era constante y empezaba a dudar de todo. El cuarto parecía girar y la visión del hombre se hacía más nítida, más real, como si se materializara mientras perdía el control. La sensación de que veía algo imposible aumentaba y cada segundo me convencía más de que no soñaba, sino que vivía una pesadilla sin explicación. Con el corazón latiendo a 1000, intenté pensar en algo para alejar esa presencia. Grité en silencio, por dentro, intentando convocar cualquier fuerza para que me moviera. Nada. La figura no se movió. Se quedó ahí, inmóvil, casi esperando que hiciera algo. Esa sensación de que me observaban, de que me juzgaban, me consumía. Y no entendía qué quería de mí. Estaba perdido,
con la mente revuelta. El tiempo pasaba lento y la figura no me daba chance de escapar. Me sentía vulnerable, sin poder hacer nada, como si me observara una presencia sobrenatural, y no podía quitarle la mirada de encima. Era como si una fuerza invisible me obligara a encarar a la figura. No podía quitarle los ojos de encima. La sensación de peso en el pecho nunca se fue, pero ahora parecía que algo más pasaba, como si cada segundo la figura se acercara a mí, pero sin hacer ruido, sin que lo viera. El silencio era tan pesado que oía mi corazón latir en el oído. No sabía cómo acabaría, si era una amenaza o un mensaje, pero no había explicación para lo que pasaba. Entonces, la presión en el pecho empezó a ceder. No mucho, pero respiraba mejor. Pero el alivio fue corto. La figura, que parecía inmóvil, dio un paso al frente. El pavor fue instantáneo, como si algo fuera a pasar, algo que no quería imaginar. Mi cuerpo seguía paralizado, pero sentía que se acercaba. Sentí un escalofrío, como si fuera a tocarme. Intentaba ver alrededor otra vez, buscar una explicación lógica, algo que me hiciera entender lo que pasaba, pero todo estaba envuelto en una oscuridad profunda. La figura, que estaba en la penumbra, ahora parecía más cerca, más nítida, más real. No era un fantasma, no era una alucinación, era algo ahí enfrente, y la sensación de que él sabía algo que yo no me hizo querer gritar, pero la voz no salía. Solo el pánico me invadía. La presencia seguía ahí, inmóvil, pero algo cambió. No se movía, no hablaba, pero sentía la presión, la tensión creciendo en el ambiente. El cuarto, que parecía un lugar común, ahora era una arena de silencio y miedo. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si no hubiera dudas. Él estaba ahí, y yo no sabía por qué. No sabía si debía tener miedo o si era una ilusión de mi mente. Cuando la figura dio otro paso, algo despertó en mí. No sé cómo, pero logré moverme. El cuerpo respondió lento y tembloroso, pero me obligué a ver la ventana. Era lo único que podía hacer. La luz de la calle entraba por la cortina y vi que el reloj marcaba las 4 de la mañana. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero la sensación de que el tiempo se había detenido era angustiante. Intenté concentrarme, respirar hondo y alejarme de ese terror, pero al ver la esquina del cuarto, la figura había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí, como si el peso en el pecho fuera una ilusión. El cuarto estaba en silencio, vacío, y por primera vez en horas moví los dedos de los pies. Sentí alivio. Estaba libre, o eso parecía. Me levanté temblando, con la cabeza dando vueltas, y miré alrededor, esperando ver que la figura seguía ahí. Nada, solo la oscuridad y el silencio. Pero la sensación de que algo había pasado, algo sin explicación, no se iba. No fue una pesadilla. Lo de esa noche quedó grabado en mi mente. Nunca dormí bien desde entonces. Cada vez que cierro los ojos, recuerdo la figura, al hombre bajo y encorvado. Pienso en qué quería, si fue un mensaje, un recuerdo, no sé. No encuentro una explicación. Lo que vi esa noche, lo que sentí, nunca lo entenderé. Y por más que lo intente, siento que él sigue observándome en algún lugar. Nunca me abandona. Cuando nos mudamos a esa casa, yo estaba retemocionada. Siempre me imaginé que la vida de casada iba a estar llena de cosas nuevas.
y la casa parecía el mero mole para eso. Tenía ese toque antiguo, con pisos de madera que rechinaban y ventanales grandotes por donde entraba la luz bien suavecito, como si el lugar fuera una cápsula del tiempo. Mi marido estaba emocionado, más por la idea de tener por fin nuestro nidito de amor que por la casa en sí. Decía que me daría todo lo que yo soñara. Y, aunque la casa tenía sus detallitos, la pintura descarapelándose y las puertas que no cerraban bien, pensé que podíamos darle una manita de gato. Los primeros días fueron tranquilos, pero no tardaron en empezar las cosas raras. En la noche, cuando la casa se quedaba en silencio, yo empezaba a oír murmullos. No eran ruidos normales, como el viento o los ruidos de una casa vieja. Eran susurros bajitos, casi incomprensibles, pero se oía que eran humanos. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, el cansancio o algo así, pero el sonido venía de todos lados, de las paredes, del techo, hasta del piso, como si la casa estuviera respirando. Intenté no hacerles caso, pero las noches se pusieron más pesadas. Cada vez que apagábamos las luces, un frío raro se metía al cuarto, como si hubiera alguien ahí. Mi marido, aunque también oía los murmullos, trataba de buscarle explicación. Decía que el viento se metía por las rendijas de la casa y que ese era el sonido. Pero, en el fondo, sabía que no era eso. Hasta les pregunté a los vecinos, pero no querían hablar mucho de la casa, como si les diera miedo tocar el tema. Investigué la historia del lugar y, cuando encontré algo sobre los antiguos dueños, me preocupé más. Los dueños anteriores se esfumaron sin dejar rastro. Nadie sabía a dónde se habían ido ni qué les pasó, pero la historia se repetía. Quien vivía ahí simplemente desaparecía, y se sentía como si las paredes de la casa guardaran el eco de sus voces. No le di mucha importancia en ese momento, porque ya me había hecho a la idea de que la mente nos juega trucos. Pero cuando me topé con el cuarto al fondo de la casa, algo me dijo que el verdadero problema estaba ahí. Una puerta escondida, medio rota, pero que seguía cerrada con un mecanismo antiguo. Al verla, sentí algo raro, como si algo me jalara hacia ese lugar, algo que no podía ignorar. Al principio no le conté nada a mi marido. Estaba muy ocupado con el trabajo y pensé que no era el momento de preocuparlo más. La casa tenía ese efecto raro de aislarnos, de hacernos sentir como si nos estuvieran vigilando, pero a la vez como si estuviéramos solos en el mundo. Pasaron los días y los murmullos se hacían más fuertes, más insistentes. Parecía que se concentraban alrededor de esa puerta y el ambiente se ponía más pesado cada noche. Empecé a preguntarme si el lugar estaba vivo, de alguna manera, si las voces venían de algo más que un simple eco del pasado. Una noche sin luna, la curiosidad pudo más que el miedo. Decidí ir a ver la puerta. Las voces estaban más altas, más urgentes, y sentí que, si no iba en ese momento, nunca más iba a tener valor. Cuando toqué la manija, la casa entera pareció respirar otra vez, y los murmullos pararon por un segundo, como si todo estuviera esperando a ver qué iba a hacer. La puerta estaba cerrada, pero la llave estaba escondida cerca, en un cajoncito, como si fuera una invitación a abrir aquello que estaba guardado. El corazón me latía retefuerte cuando la puerta se abrió con un chirrido, y la oscuridad que había del otro lado parecía tragarse toda la luz. Lo que encontré ahí, en el fondo de ese cuarto, lo cambió todo. Una cámara secreta, chiquita, sofocante, con una sensación de encierro que era imposible ignorar.
Pero no era solo la oscuridad lo que me asustaba. Lo que más me dio escalofríos fue el olor. Algo podrido, ennegrecido, como si lo hubieran dejado ahí por siglos. El aire estaba denso, pesado, y, cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, vi algo en la esquina. Una silla, o lo que quedaba de ella. Parecía hecha de huesos, pero no de animales, sino como si alguien hubiera usado partes humanas para armarla. Volté y el susurro volvió, más fuerte que nunca, ahora gritando en mis oídos. No querían que me fuera. No debía haber abierto esa puerta. Lo que sentí en ese momento no fue solo miedo. Fue pavor, como si me estuviera viendo algo que no debía estar ahí, algo que quería que me quedara en ese lugar para siempre. Sentí tan fuerte que me jalaban hacia esa silla que, por un momento, pensé que mis piernas se habían quedado paralizadas. Pero pude alejarme, dar unos pasos hacia atrás, hasta que la puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco. El silencio volvió al lugar, pero era un silencio raro, opresor. El tipo de silencio que dice más que cualquier palabra. Volví al cuarto, con el corazón latiendo a 1000, pero antes de poderme dormir, las voces empezaron otra vez. Ya no eran murmullos suaves, sino gritos bajitos, distorsionados, como si el lugar mismo estuviera sufriendo. Miré a mi marido y estaba bien dormido, sin darse cuenta de nada. Sentía que estaba sola en esa casa, con algo alrededor que no veía, pero sentía. En esas horas, pensé en todo lo que había leído sobre los antiguos dueños y sus historias de desaparición. Pero nada me preparó para lo que pasó después. A la mañana siguiente, decidí que iba a volver a la cámara. Necesitaba entender qué estaba pasando. Pero, al acercarme a la puerta, me di cuenta de que algo andaba mal. Ya no estaba cerrada. Cuando la empujé, la oscuridad de adentro parecía más densa, más amenazante. La silla, que estaba en la esquina la noche anterior, ahora estaba más cerca de mí, como si se hubiera movido sola. Lo que me dejó helada fue el sonido. El sonido de la madera rechinando, como si alguien se estuviera levantando. Intenté regresar al cuarto, pero las voces empezaron a llamarme cada vez más fuerte y, sin pensarlo, entré a la cámara. La puerta se cerró detrás de mí y los gritos que oí eran de gente desesperada. Pero, a diferencia de lo que imaginaba, no eran voces de hombres o mujeres. Parecían venir de algo más antiguo, más distorsionado. El aire se puso helado, como si la temperatura hubiera bajado de golpe, y sentí un peso en el pecho, como si algo invisible estuviera intentando asfixiarme. El piso parecía temblar un poco, como si la casa estuviera por derrumbarse. Intenté gritar pidiendo ayuda, pero la voz me falló, como si algo me estuviera apretando la garganta. Y fue cuando las luces parpadearon que lo vi. En la esquina del cuarto, donde estaba la silla, algo se movía. No era una persona, sino una sombra, una figura moviéndose. Era como si la oscuridad misma estuviera tomando forma. Quería correr, pero mis piernas no me respondían. El pánico me paralizaba. Los murmullos ahora estaban mezclados con risas bajitas y gemidos, como si todas las almas que habían desaparecido ahí se estuvieran juntando para darme la bienvenida. Pero yo no quería. No quería estar ahí. Intenté salir, pero no pude. La puerta estaba cerrada otra vez, y la llave que había encontrado antes ya no estaba. Cada movimiento que hacía parecía más lento, como si el tiempo se estuviera estirando, arrastrando.
Volteé y vi la silla otra vez, ahora con algo sentado en ella. No era una persona, sino una silueta oscura, sin cara, con una presencia que aplastaba. El miedo era tanto que mi cuerpo empezó a temblar y, por un momento, sentí que me iba a desmayar. Pero antes de que pudiera reaccionar, las voces empezaron a murmurar en una lengua que no entendía, una lengua rara, como una invitación a quedarme. Sentí el pecho apretarse más, y entonces, con un último esfuerzo, pude empujar la puerta. Cuando se abrió, una ráfaga de aire helado me golpeó, como si algo se hubiera liberado de la cámara. Salí corriendo al pasillo y, al voltear, vi que las paredes empezaban a moverse. Las sombras que antes estaban quietas empezaron a estirarse y a distorsionarse, como si la casa estuviera intentando tragarme. Cada paso que daba parecía más difícil, pero lo peor estaba por venir. Llegué al cuarto, temblando, sin entender bien qué había pasado. Intenté despertar a mi marido, pero no respondía, como si estuviera en un sueño muy profundo como para darse cuenta de la tensión en el aire. Lo más raro de todo era que, al mirar alrededor, la casa parecía normal. Ya no estaban las sombras ni los murmullos. La sensación de que me estaban viendo desapareció, pero una inquietud rara me invadió. Algo estaba por pasar. Lo sabía. Me pasé la mayor parte de la tarde buscando algo, cualquier cosa que explicara lo que había vivido. Empecé a investigar más sobre los antiguos dueños de la casa, pero entre más buscaba, más raras se ponían las cosas. No había registros de ellos, como si toda la historia se hubiera borrado. La gente que había vivido ahí antes había desaparecido, sí, pero no habían dejado ninguna pista de quiénes eran o qué les había pasado. Como si los hubieran borrado del mundo sin dejar rastro. Y entonces, en un archivo olvidado, encontré algo que casi me tira de la silla. Una cita breve, sin fecha, pero con una advertencia clara. La casa se lleva a quien se atreve a descubrir su secreto. Era todo lo que decía. No entendí bien, pero se me hizo un nudo en el estómago. Sentí demasiado fuerte que el lugar, la casa, me había marcado. Ya era parte de mí. Algo dentro de mí susurraba que debía irme de ahí. Pero, de alguna forma, sabía que no iba a ser tan fácil. Había algo que me detenía, algo que no podía comprender. En la noche, la casa parecía más tranquila, pero el silencio era del tipo que te sofoca. Estaba en el cuarto, intentando descansar, pero mi cuerpo no podía relajarse. Las voces, que parecían haber desaparecido, empezaron otra vez. Pero, esta vez, no estaban en las paredes o en el techo. Estaban dentro de mi cabeza. Oía los gritos, los lamentos, como si me estuvieran hablando directamente. La sensación de que algo se acercaba se volvió insoportable. Me levanté de la cama y fui hacia la puerta, sintiendo la necesidad de investigar una vez más. Fue entonces cuando oí algo que me hizo detenerme en el pasillo. El sonido de pasos. No eran los míos. No era mi marido, que seguía en la cama, y no era algo que pudiera justificar. Con cada paso, el ruido se hacía más claro, más cerca. No podía moverme. Una sensación de pavor se apoderó de mí, y, cuando miré al fondo del pasillo, vi una figura, algo alto, con una silueta borrosa, pero de alguna manera parecía tener la forma de una persona. No pude distinguir detalles, pero sabía que no era algo normal. No podía ser.
El aire se puso pesado y el miedo me paralizó. Y como si no fuera suficiente, las paredes empezaron a temblar. No era un temblor pequeño, sino algo que parecía venir de adentro de la casa, como si estuviera viva. Las voces aumentaron de volumen y empecé a ver flashes de imágenes distorsionadas, como si algo estuviera tratando de mostrarme lo que pasó con los antiguos inquilinos. Vi rápidamente la imagen de un hombre, pero antes de que pudiera identificar quién era, un dolor agudo, casi como un grito en mis oídos, me hizo caer de rodillas. Algo me llamó, algo que estaba en algún lugar profundo de la casa, algo que estaba listo para arrastrarme a la oscuridad. El miedo se apoderó de mi cuerpo, y lo que antes era una simple casa antigua, ahora se había convertido en una prisión. Las voces se transformaron en un coro, todos hablando al mismo tiempo, como si me acusaran de invadir algo que no debía tocar. Me levanté con dificultad y corrí de vuelta al cuarto. La puerta estaba cerrada, y cuando intenté abrirla, la manija quemaba como si estuviera en llamas, como si la casa me estuviera impidiendo salir. En el instante en que me di cuenta de eso, una sensación de desesperación se apoderó de mí. Ya no había salida. La casa me tenía. Estaba en sus garras. Poco a poco, todo empezó a desaparecer, a apagarse. Las imágenes distorsionadas, las voces, la presencia. Todo quedó en silencio, como si la casa hubiera decidido dejarme vivir. Pero no me sentí aliviada. Al contrario, el silencio era aún más perturbador. En el fondo, sabía que la casa no me había liberado. Solo me había dejado ir, pero no para siempre. Estaba marcada. Y, al igual que los otros antes que yo, algo dentro de mí se estaba apagando. No sabía lo que me esperaba, pero algo me decía que ya no era la misma. A la mañana siguiente, el día parecía normal. Mi marido se despertó y me preguntó qué había pasado. ¿Por qué estaba tan tensa y con los ojos tan cansados? Intenté contarle, pero las palabras me fallaban. Simplemente no entendería. ¿Cómo explicar algo tan fuera de lo común? ¿Cómo hablarle de las voces, de las sombras, de la sensación de que la casa me había tocado de una manera que no tenía vuelta atrás? No le dije nada. Me quedé en silencio. Pero al mirar la casa, algo dentro de mí sabía. Ese silencio era lo más aterrador de todo. Intenté salir de ahí varias veces después de eso, pero algo me lo impedía. Cada vez que ponía los pies afuera, algo parecía jalar mi cuerpo de vuelta adentro. El aire se volvía más denso y las paredes empezaban a vibrar, como si la casa estuviera reaccionando a mi intento de escapar. Los susurros, que habían desaparecido por un tiempo, empezaron a llamarme de nuevo. Ya no era una voz, sino un coro colectivo, como si todas las almas que habían sido consumidas allí intentaran arrastrarme de vuelta. No sé qué pasó con el tiempo después de eso. No sé si pasé días o semanas atrapada en esa casa. Estaba en una especie de trance, como si la casa hubiera absorbido mi voluntad de actuar. Comía solo lo necesario, pero el vacío dentro de mí se expandía. La casa se convirtió en mi único punto de referencia, y las voces nunca pararon. Sabía que, en algún lugar, las almas de los desaparecidos estaban allí, esperando. Tal vez yo fuera la siguiente. Tal vez hubiera sido la última en escapar, o tal vez seguía siendo observada. Entonces, una noche, como si todo se hubiera detenido de repente, me desperté y no oí nada más. El silencio volvió, pero no el mismo. Era como si la casa se hubiera cansado de mí. Las voces se callaron.
las sombras desaparecieron y, por primera vez, sentí un alivio que no conseguí explicar. Cuando finalmente conseguí salir, el lugar parecía estar vacío, como si todo lo que pasó allí fuera una pesadilla lejana. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. La casa aún me poseía de alguna forma. Y sé que, tarde o temprano, volverá a buscarme, como hizo con los otros. Hasta el día de hoy, no sé qué pasó con los antiguos inquilinos. Lo que sí sé es que yo vi lo que la casa realmente es. Y sé también que no podemos huir de ella, no completamente. Está esperando, y en cualquier momento, cuando menos lo espere, volverá para llevarme, como hizo con todos antes que yo. Y eso es algo que no puedo olvidar, ni siquiera explicar. Trabajar en la madrugada nunca fue un problema para mí. De hecho, ya estaba acostumbrado al silencio y la soledad de la tienda de conveniencia. Las horas se arrastraban y el sonido de la campanilla en la puerta siempre rompía el silencio de vez en cuando. Nunca me importó mucho eso, hasta esa noche. Era alrededor de las 3 de la mañana cuando él entró. Un hombre que yo nunca había visto antes. La puerta hizo ese ruido que uno ya conoce de tanto oír. Y él entró sin prisa, con una mirada perdida, pero tranquila. No parecía estar con la intención de comprar nada. Y eso me llamó la atención. Él empezó a andar por los pasillos de forma lenta, mirando las estanterías, pero sin realmente agarrar nada. Lo que me dejó más incómodo fue el hecho de que él estaba murmurando, pero el sonido era tan bajo que yo no conseguía entender lo que decía. Él parecía estar conversando con alguien, pero no había nadie allí. Era extraño. No sé por qué, pero aquello me puso nervioso. El hombre no parecía tener ningún propósito. Apenas vagaba por la tienda, de un lado para otro, como si estuviera en otro mundo. Y el murmullo parecía tan extraño, tan fuera de lugar, que me quedé preguntándome si él estaba realmente hablando solo o si había algo más sucediendo allí. Aquella sensación fue tragándome con el tiempo. Yo estaba allí, observándolo, sin saber qué hacer. No me estaba sintiendo amenazado, pero había algo en él que parecía errado. El hombre no miraba para mí, ni para los productos. Era como si él estuviera perdido en sus propios pensamientos, o tal vez en una conversación con alguien invisible. El ambiente de la tienda estaba quieto, excepto por el sonido bajo que él hacía, que estaba comenzando a incomodar. Mis instintos me decían para preguntarle si él necesitaba de algo, para romper aquel clima pesado. Y fue lo que hice. Cuando me acerqué, aún sin saber si debería hablar con él, decidí preguntar, ¿necesita ayuda? La respuesta fue algo que me pilló completamente desprevenido. Él me miró, dio aquella sonrisa, pero no era una sonrisa común. Era algo forzado, como si él estuviera intentando parecer normal, pero no lo estaba consiguiendo. Él no dijo nada. Apenas continuó mirándome con aquella sonrisa extraña y, después de un tiempo, se giró y salió de la tienda. Yo me quedé allí, parado, intentando procesar lo que había acabado de suceder, intentando entender aquel encuentro. No sentí miedo, pero la sensación de desconforto no pasaba. Continué con mi turno, pero no conseguía quitar la escena de la cabeza. Yo estaba agitado. Algo en mí estaba inquieto, como si estuviera esperando que él volviese, o que algo más fuese a suceder. Pero la tienda se quedó quieta nuevamente, y el tiempo pasó. Cuando terminé el turno y me fui, pensé que tal vez fuese solo mi mente.
Tal vez estuviese exagerando. Pero lo extraño fue que la memoria de aquel hombre, aquella sonrisa bizarra, se quedó conmigo durante todo el día siguiente. Yo intentaba olvidar, pero no conseguía. Y entonces sucedió algo que me hizo revivir todo. Al día siguiente, entré en la oficina de la tienda para revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, como siempre hacía, para garantizar que nada hubiese sucedido durante la madrugada. Era una rutina. Puse la grabación para rodar, esperando no ver nada de más. Pero cuando él apareció en la pantalla, andando por la tienda, la primera cosa que me llamó la atención fue el hecho de que él estaba hablando nuevamente. Pero esta vez algo estaba muy errado. Él estaba conversando. No había nadie allí con él, pero él estaba conversando como si estuviese teniendo una conversación normal, con respuestas y todo, como si estuviese respondiendo a algo invisible. Fue una sensación surreal. Yo paré la grabación, le di play de nuevo y asistí todo nuevamente. El hombre estaba andando por la tienda, parado en puntos específicos y hablando con nadie. Él miraba para las estanterías, hacía gestos como si estuviese oyendo respuestas, como si estuviese imitando una conversación, pero no había nadie allí. Fue imposible no sentir el estómago dar una vuelta. Lo peor de todo fue que él parecía tan natural, tan tranquilo haciendo aquello, como si fuese la cosa más normal del mundo, como si nadie estuviese allí para oír lo que él estaba haciendo. Y lo que más me asustó fue que, cuando él miró para la cámara, parecía que él sabía exactamente lo que estaba sucediendo, como si él me estuviese viendo, desafiándome a entender lo que él estaba haciendo. Me quedé congelado, sin saber qué hacer. La grabación estaba allí, clara como el día, mostrando al hombre conversando solo. Pero ¿cómo eso era posible? Yo sabía que él no estaba con nadie. Yo había visto todo con mis propios ojos, y en aquel momento comencé a sentir una sensación de miedo genuino. Estaba viendo algo imposible, algo que no debería estar sucediendo, algo que no tenía explicación. Y, en el fondo, sabía que aquella experiencia nunca más saldría de mi cabeza. Intenté racionalizar todo. Al final, tal vez estuviese cansado de más. Era madrugada y el sueño golpeaba muy fuerte. Podría ser él haciéndome imaginar cosas. Pero cuando miré una vez más para la grabación, una sensación de pavor se apoderó de mí. Yo sabía lo que había visto. Sabía que no estaba inventando aquello en mi cabeza. Sabía que aquel hombre estaba hablando solo, con una naturalidad que me hizo sudar frío. Y, en mi mente, la única explicación posible era de que algo muy extraño estaba sucediendo allí, algo que yo no podía entender. El restante del turno fue torturante. Cada pequeño sonido en la tienda me hacía saltar. Las luces parpadeando de vez en cuando, el ruido de un producto cayendo, el viento entrando por las puertas automáticas, todo parecía tener un impacto mayor ahora. Yo intentaba concentrarme, pero la imagen del hombre me perseguía, como si él me estuviese observando de algún lugar, esperando el momento cierto para volver. Cuando el reloj finalmente marcó el fin de mi turno, salí de la tienda lo más rápido posible, pero aquel miedo no me dejó. Algo estaba fuera de lugar, y yo sentía que en cualquier momento él podría volver. El día siguiente fue aún más perturbador. La sensación de estar siendo observado me siguió todo el tiempo. Yo no conseguía salir del trabajo y parar de pensar en el hombre, en aquella grabación.
Fui hasta los compañeros de trabajo. Intenté hablar sobre lo que había sucedido, pero nadie creía en mí. Debes haberte confundido, tipo. No tiene nada de más en las cámaras. Ellos hablaban como si yo estuviese exagerando, pero nadie más había visto lo mismo que yo. Entonces, decidí no hablar más sobre eso. Pero el problema es que, por más que yo intentase ignorar, la sensación de que algo estaba errado solo aumentaba. Él estaba por ahí, en algún lugar, y yo no sabía cuándo iría a volver. Al día siguiente, no conseguí más controlarme. Volví hasta la oficina de la tienda y revisité las cámaras de nuevo. No conseguí evitar. Quería entender lo que estaba sucediendo, cómo aquello era posible. Y cuando llegué exactamente en el punto donde él estaba, lo que vi me hizo perder el suelo. Él estaba allí de nuevo, pero no apenas él. Parecía que él estaba esperando que yo fuese a ver. El hombre apareció en la pantalla, pero esta vez él estaba parado en la puerta de la tienda, mirando para la cámara con aquella sonrisa extraña, como si me estuviese desafiando, como si estuviese diciendo que sabía que yo estaba observando. Mi cuerpo se quedó tenso. Sentí mis músculos enrijeciendo y la sensación de miedo se intensificó. Y no fue solo eso. Cuando él miró para la cámara, lo más bizarro sucedió. Él hizo un gesto, como si estuviese apuntando para mí, como si supiese exactamente dónde yo estaba, aún sin yo estar físicamente allí en la tienda. Aquel gesto fue el detonante. Yo ya no sabía más lo que estaba sucediendo. ¿Cómo él sabía? ¿Cómo él podría estar viéndome a través de la lente si yo estaba apenas revisando las imágenes? Lo que más me dejó loco fue que, en el instante siguiente, él giró la espalda y desapareció de la grabación, como si nunca hubiese estado allí. No había más rastros. La pantalla se quedó limpia. Y yo me quedé allí, una vez más, sin palabras, intentando entender lo que diablos estaba sucediendo. Dejé la oficina, pero la sensación de que él estaba allí, esperando, nunca me dejó. Aquella imagen, la sonrisa de él, el gesto, todo eso se quedó conmigo. Nunca fui de creer en cosas sobrenaturales, pero después de eso comencé a cuestionar todo. Algo estaba sucediendo allí y yo no conseguía más hallar una explicación lógica para aquello. Yo sentía que estaba perdiendo la sanidad, como si todo estuviese saliendo del control. La peor parte fue que, después de aquel incidente, comencé a percibir cosas aún más extrañas. A veces, en la tienda, sentía una presencia, como si alguien me estuviese observando, pero al girar no había nadie allí. Las sonrisas de los clientes, los sonidos de las estanterías siendo movidas, todo parecía más cargado, como si el lugar estuviese lleno de algo invisible. Hasta mismo el propio ambiente de la tienda parecía más denso, más pesado. En mi cabeza, una única pregunta continuaba girando sin parar. ¿Quién era aquel hombre? ¿Qué quería? ¿Por qué estaba allí? No tenía más cómo continuar en silencio. Y lo peor de todo es que, aún después de todo, nunca más lo vi. No sabía si aquello había sido real, si era algún tipo de alucinación o una manifestación de algo que yo no conseguía comprender. Lo más perturbador es que, aún con todo lo que sucedió, no consigo librarme del miedo. Algo en aquella tienda no estaba cierto, y yo sé que, por más que yo intente olvidar, la sensación de que él está por ahí aún me persigue. Siempre trabajé hasta tarde. Era común para mí.
El ambiente de oficina se volvía un poco más sombrío después de las 10 de la noche, con la mayoría de las personas ya yéndose. Pero eso no me perturbaba. Me gustaba el silencio, la tranquilidad que surgía en aquellos minutos finales antes de apagar el ordenador y finalmente tomar el autobús de vuelta a casa. Esta vez, por algún motivo, sentí una presión en los hombros, un peso que no acostumbraba a sentir al terminar el expediente. Tal vez fuese el cansancio, pero algo allí no estaba cierto. Llegué a la parada de autobús y, como siempre, la noche estaba calma. No había nadie más, solo el sonido del viento y los coches pasando lejos. Cuando el autobús apareció, las luces dentro estaban flojas, temblando, y el vehículo estaba casi vacío. Miré para adentro y luego vi al conductor, pero había algo extraño. Un hombre estaba sentado en el fondo, de cabeza baja, los brazos estirados para los lados, como si estuviese esperando algo. No parecía incomodar a nadie. Subí y me senté en uno de los bancos próximos del frente. El conductor me dio un gesto con la cabeza, sin hablar nada, y seguimos. No tardó mucho para que las paradas fuesen sucediendo. Cada vez que el autobús disminuía la velocidad, los pocos pasajeros iban saliendo hasta que restamos solo yo y el hombre. Él no se movió. Sus hombros estaban levemente curvados y el ambiente parecía más frío a cada metro que pasábamos. Miré por la ventana y vi las calles desiertas, sin movimiento alguno. El sonido del motor, constante, parecía amenazador. Era como si estuviésemos en un túnel, pero sin fin. Yo quería estar en casa, pero el transporte no llegaba. La última parada fue cerca de una calle desierta, un lugar donde yo sabía que el autobús normalmente no paraba. El hombre continuaba allí, inmóvil, como si el tiempo no pasase para él. Cuando el autobús arrancó nuevamente, el conductor me miró por el espejo retrovisor. Algo en la mirada de él me hizo sentir un escalofrío. Él no sonrió, pero algo en la expresión de él me hizo percibir que él estaba esperando. El hombre en el fondo, aún de cabeza baja, no parecía tener intención de bajar. La atmósfera dentro del autobús se quedó tensa. Yo podía sentir, hasta la respiración parecía más densa. Las paradas siguientes fueron más rápidas, y el hombre aún estaba allí. No se movía. Entonces, algo extraño sucedió. Él levantó lentamente la cabeza, y fue entonces que vi su rostro. La sonrisa era larga, grotesca, pero lo que más me asustó fueron los ojos, o mejor, la ausencia de ellos. No había nada donde los ojos deberían estar, apenas espacios vacíos, cavidades negras que parecían absorber toda la luz alrededor. El choque fue tan grande que me quedé paralizada, los músculos congelados, como si la escena fuese parte de una pesadilla de la cual yo no conseguía despertar. El autobús frenó de repente. Las luces parpadearon y, por un segundo, todo se quedó oscuro. Yo respiré hondo, intentando calmarme, pero cuando las luces se encendieron nuevamente, el hombre no estaba más allí. El banco estaba vacío, pero el miedo persistía, flotando en el aire, como si la presencia de él aún estuviese allí. El conductor no parecía sorprendido. Él apenas miró para el frente, sin decir una palabra, mientras el autobús retomaba el camino, más silencioso que nunca. Me quedé inmóvil, observando la carretera desierta y la oscuridad tomando cuenta del mundo allá afuera. Mi corazón latía tan fuerte que yo mal conseguía oír el sonido del autobús. La sensación de que algo estaba errado me acompañó hasta que, finalmente, el autobús llegó a mi parada de bajada.
Cuando el autobús finalmente paró frente a mi edificio, no tuve coraje de mirar para atrás. Sentí una urgencia dentro de mí, algo como una presión en los hombros, como si estuviese siendo observada. Las luces del transporte se apagaron con un estallido, y en el instante en que la puerta se abrió, un escalofrío recorrió mi espina. No sé si fue el cansancio o el miedo, pero yo salí corriendo para dentro del edificio. Solo quería llegar en casa, cerrar la puerta y olvidar de aquella noche. Pasé la noche sin conseguir dormir bien, mis ojos pegados en el techo, intentando entender lo que había sucedido. La imagen de aquel hombre sin ojos no salía de mi mente, y el sonido del autobús frenando aún estaba tan vívido como si yo pudiese oírlo hasta ahora. Miraba para la ventana y, por un momento, pensé que fuese a verlo allá afuera, observando. Pero no vi nada, y eso me hizo sentir aún más sola. ¿Cómo podría alguien desaparecer así, sin dejar rastros? ¿Cómo él había desaparecido? ¿Y por qué el conductor no se mostró sorprendido? No conseguí entender nada de eso. En los días siguientes, intenté alejar el miedo. Fui al trabajo, entré en el autobús de nuevo, pero todo parecía normal. Nadie más me miró de la misma forma. Nadie me preguntó sobre el hombre. Solo yo sabía lo que había sucedido. Y, por más que intentase hablar, nadie creería. Cuando vi que el conductor estaba nuevamente dirigiendo aquel mismo autobús, mi cuerpo se estremeció, pero él no parecía tener la mínima idea de lo que sucedió. Él estaba allí, haciendo el trabajo de él, y eso me incomodó aún más, como si nada hubiese ocurrido. Y fue eso que me asustó, la normalidad de todo. Hasta hoy, cuando vuelvo para casa de noche, me quedo mirando para los autobuses que pasan. Espero nunca más ver a aquel hombre. Y a cada vez que veo un rostro que parece ser de él en la calle o dentro del transporte, un escalofrío recorre mi cuerpo. ¿Quién era aquel hombre? ¿Qué quería de mí? ¿Qué fue aquello todo? No sé explicar nada de eso, y la sensación de que aquel encuentro puede repetirse está siempre conmigo.